La vertiente política de izquierda ha sido uno de los temas que más ha generado debate en la historia moderna de la humanidad. Cualquiera que esté inmiscuido en las doctrinas políticas alrededor del mundo tendrá su opinión acerca de esta corriente. Pero a grandes rasgos, los objetivos e ideales que la izquierda política profesa, por lo general, suelen ser mejoras en la calidad de vida de la población, igualdad entre las clases sociales y, en los casos más extremos, se habla de terminar con la división de clases entre ricos y pobres por medio de una lucha necesariamente violenta. Por desgracia, algunas de estas promesas extremas han contribuido a crear un resentimiento entre las poblaciones ya de por sí dañadas por sus malos gobiernos y algunos individuos se han aprovechado de su influencia para hacerse con el poder de un estado y gobernar con puño de hierro a la nación que algún día juraron proteger. Los personajes de este video se aprovecharon muy bien de esta corriente ideológica para conseguir satisfacer sus ambiciones personales y a pesar de que pudieron imponerse durante algún tiempo como los dictadores más poderosos, la mayoría de ellos tuvieron un tenebroso desenlace. Hoy hablaremos de ello. Sin más por el momento, ponte cómodo y disfruta porque I Got You Destroys presenta Así perdieron la vida los dictadores de izquierda. Comenzamos el vídeo con uno de los dictadores más representativos de América Latina. Fidel Alejandro Castro Ruz nació el 13 de agosto de 1926 en Cuba, el país que más adelante se vería envuelto en una revolución que el propio Castro iniciaría en contra de Fulgencio Batista. Castro era un abogado que denunció las anomalías del gobierno de Batista durante la década de los 50, además de que fue la imagen representativa de la lucha armada que se inició contra el presidente en cuestión. Según evidencia impartida por cronistas e historiadores, Fidel Castro jamás dijo que su revolución fuese de izquierda política y se dice que simplemente buscaban derribar el gobierno que tanto daño le había hecho a Cuba. Es probable que se hubiese declarado de izquierda con el fin de obtener el apoyo de la Unión Soviética, que era el país representativo de la izquierda política durante el siglo XX. Después de una sangrienta lucha que, aparentemente, Castro y sus guerrilleros no podían ganar, finalmente la Revolución Cubana tendría éxito en 1959. Castro entraría victorioso a la capital del país junto a su hermano Raúl, el Che Guevara y otros guerrilleros importantes en aquel evento. Se cree que esta victoria pudo lograrse gracias a la ayuda de la Unión Soviética, pues el extinto país habría apoyado el movimiento revolucionario con el fin de tener un observatorio cerca de los Estados Unidos, el enemigo declarado de la URSS en aquellos años. Prosiguiendo con la historia, bajo el mandato de los Castro, Cuba se convertiría en un país socialista, que es la principal ideología que caracteriza a la izquierda política. El gobierno socialista de Cuba no tardaría en afianzarse el poder de toda la región, proclamando un partido político único e iniciando la dictadura que hasta la fecha persiste. La dictadura cubana iniciaría su periodo expropiando toda la industria que se encontraba en el país en aquel momento. Básicamente, el nuevo gobierno cubano se adueñó de fábricas y empresas que le pertenecían a empresarios nacionales y extranjeros. Estados Unidos fue uno de los principales países afectados, ya que el anterior gobierno de Fulgencio Batista tenía relaciones estrechas con el gobierno norteamericano, llegando incluso a considerarse que Batista era un simple títere de los estadounidenses. Por estas acciones, además del control de los medios de comunicación y el adoctrinamiento de la población, Fidel Castro se convertiría en dictador de Cuba y sorpresivamente permaneció en el poder durante aproximadamente 50 años. Castro tuvo encuentros tensos con Estados Unidos, principalmente por haberse apropiado de las empresas y hogares de ciudadanos americanos que residían en la isla, además de permitir que la Unión Soviética apoyase directamente al régimen comunista de Cuba. Es por esto mismo que el gobierno norteamericano optó por imponer un embargo a la isla de Cuba, el cual involucra ciertas regulaciones y restricciones sobre el comercio internacional de la isla y que hasta la fecha se le atribuye la pésima calidad de vida de la población cubana. A pesar de que la dictadura de Castro propició esta situación, ya que en ningún momento el gobierno devolvió las propiedades que se había robado descaradamente, sino que además permitió que la Unión Soviética le comercializase con armamento. El embargo comercial empeoró cuando la dictadura castrista permitió que la Unión Soviética estableciera proyectiles nucleares en la isla y especialmente dirigidos en contra de Estados Unidos.
A este evento se le conoció como la crisis de los misiles y casi detona un tercer enfrentamiento internacional en 1962. Pero afortunadamente, los presidentes de Estados Unidos y la extinta URSS pudieron llegar a la paz hablando directamente, algo que la dictadura de Castro evidentemente no buscaba. Después de estos eventos, el gobierno norteamericano buscó por todos los medios acabar con la vida de Castro, pero todos los intentos fallaron. Por su parte, la dictadura de Fidel inició un periodo oscuro en la isla, lleno de persecuciones, masacres y un éxodo masivo de la población. Entre los eventos más destacados de la dictadura se atribuye la ofensiva revolucionaria, la cual terminó por robar la propiedad privada que aún quedaba en el país. También inició el conocido Quinquenio Gris, el cual fue representado por la persecución mediática y judicial en contra de los detractores y críticos de la dictadura, además de la exclusión y discriminación de comunidades LGBT. Y sobre todo hay que considerar que el gobierno de Castro persiguió arduamente a las personas que intentaban escapar de la dictadura, acusándolos de terrorismo o de traición a la patria y condenándolos a la ejecución. Esta historia tiene un final amargo, pues Fidel Castro murió el 25 de noviembre de 2016 por causas naturales, sin recibir justicia por los atroces acontecimientos durante su mandato, y por si fuera poco, murió con una fortuna valuada en más de $900 millones. Fidel Castro murió como millonario, mientras su pueblo aún sigue en la pobreza. Tal parece ser que el embargo comercial de Estados Unidos aparentemente afectó a la población cubana, pero a él no le hizo ni cosquillas. Otro de los dictadores que se encuentran en la lista es Muammar Gaddafi, un político dictador originario de Libia. Gobernó durante 4 décadas su país después de haber encabezado la revolución que derrotó al rey Idris I en septiembre de 1969. Gaddafi sustituyó la monarquía que gobernaba en la comarca africana y declaró un estado socialista en su lugar, además de que se autonombró como líder de la revolución, dejando en claro que solo era la figura representativa del nuevo gobierno. Parece ser que Gaddafi no decidía qué rumbo darle al país en un inicio y fue hasta que se alió con la Unión Soviética que se decantó por el socialismo. Se dice que buscó unificar Libia con varios países de África y Medio Oriente, llegando a considerarse como una posible imitación de la Unión Soviética y en la que él obviamente buscaba ser el principal dirigente. Durante su mandato, Gaddafi expropió las petroleras que había en el país, algo común en todas las dictaduras socialistas, pues usan el pretexto de expropiar las industrias para el beneficio del pueblo y en su lugar se las quedan los dirigentes para su propio beneficio, mientras la población se muere de hambre. También intervino militarmente en países vecinos como Uganda y Chad, tratando de tener influencia en estos y buscar un beneficio claro que era el expansionismo territorial que tanto buscan las dictaduras. También se centró en proyectos en los que buscaba la autosuficiencia de Libia, algo que le saldría mal, pues la deuda externa del país aumentó considerablemente. Algo a tomar en cuenta es que la dictadura de Gaddafi presentó una teoría social conocida como la teoría de la tercera vía, en la cual se menciona que tanto el capitalismo de Estados Unidos como el comunismo de la Unión Soviética solo buscaban aprovecharse de los recursos de los demás países. Esto después de que los norteamericanos centraron su atención en la dictadura libanesa y los soviéticos le prohibieron ser aliados, pues consideraban que Gaddafi era un extremista que haría cualquier cosa por obtener poder. Por si fuera poco, Gaddafi impuso al Islam más extremo como una de las principales doctrinas ideológicas de su gobierno, por lo que varios individuos que no practicaban el Islam o que pertenecían a la comunidad LGBT fueron violentados bajo las prácticas aterradoras de esta ideología. Después de una época oscura relacionada con ataques que buscaban crear terror en la población, la imposición de la ley Sharia y la persecución política en contra de sus opositores y contrarrevolucionarios, el nuevo milenio representó una apertura de relaciones diplomáticas entre Libia y el resto del mundo. Al igual que Cuba y demás países llamados socialistas, tarde o temprano la economía cerrada les comenzaba a afectar gravemente. Esto fue lo que impulsó a Gaddafi a abrir lazos comerciales con el resto de países integrantes de las Naciones Unidas. A pesar de su recibimiento, Estados Unidos y sus aliados tenían conocimiento de que la dictadura de Gaddafi se encontraba desarrollando armamento nuclear y sobre todo que existía una tensión dentro de Libia, pues los grupos armados comenzaban a levantarse a lo largo de Medio Oriente.
El gobierno de Gaddafi fue acusado de crímenes de lesa humanidad en contra de sus detractores y fue en 2011 cuando finalmente estalló un movimiento armado a gran escala que le puso fin al mandato dictatorial. Gaddafi trató de escapar para formar un gobierno provisional que reprimiera a los grupos armados, pero para su desgracia fue capturado por los rebeldes y finalmente moriría en octubre de ese mismo año. Fue torturado en repetidas ocasiones y finalmente ultimado con un arma de oro, algo que quedó grabado para la posteridad, pues literalmente alguien se encargó de filmar el suceso con su teléfono celular y fue subido a internet. Evidentemente no lo puedo poner en este vídeo. Se creía que, con el fin de Gaddafi, la población libanesa lograría librarse de la represión y los crímenes de lesa humanidad, pero ocurrió todo lo contrario, pues los grupos armados que derrocaron a Gaddafi se niegan a dejar el poder y se dice que hasta la fecha Libia es una tierra de nadie en donde solo reina la destrucción. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi En este vídeo también hablaremos de Hugo Chávez, que destacó por ser presidente de Venezuela a partir de 1999 y posteriormente se convertiría en un dictador que sumió a su país en la miseria. Desde sus inicios, Chávez había fantaseado con la idea de establecer un gobierno socialista en suelo venezolano. En 1992 encabezó un fallido golpe de Estado realizado por un movimiento revolucionario en contra del gobierno democrático de Carlos Andrés Pérez. Chávez fue encerrado por este crimen, pero en 1994 saldría libre gracias a un indulto. Fue entonces que el futuro dictador se uniría a un nuevo movimiento político que, en 1998, lograría hacerse con el poder usando la democracia como medio, pues la mayoría de votos en las elecciones lo colocaron como presidente de Venezuela. Hugo Chávez proclamó su gobierno como la revolución bolivariana de corte socialista y que, supuestamente, traería prosperidad a la gente de Venezuela. El gobierno de Chávez realizó algunas acciones que ya hemos repasado en los puestos anteriores, y es que nuevamente volvemos a un gobierno socialista que expropió a diestra y siniestra industrias que supuestamente le darían más dinero al Estado y propiciarían el bienestar de la población. Parece ser que durante los primeros años la población de Venezuela obtuvo estos beneficios que mejoraron un poco su calidad de vida, pero pronto el programa económico comenzó a decaer e iniciaron las consecuencias que a día de hoy siguen azotando a los venezolanos. Se menciona que la inflación aumentó demasiado, la economía comenzó a flaquear y que el gobierno de Hugo Chávez fue cuestionado por algunos contratos y negocios corruptos. Uno de los momentos más memorables ocurrió cuando en el año 2002 se inició un fallido golpe de Estado donde se buscó destituir a Hugo Chávez. Se dice que hubo caos en aquel momento y que incluso el gobierno dictatorial mostró accidentalmente imágenes de manifestaciones en cadena nacional. Chávez trató de calmar la situación, pero el daño ya estaba hecho y las manifestaciones habían dejado fallecidos y varios heridos. La dictadura comenzó a censurar a la prensa, a perseguir a sus detractores y sobre todo a atacar a Estados Unidos. El país entró lentamente en crisis y Chávez les echó la culpa a los gobiernos anteriores, a pesar de que las malas prácticas de su gobierno propiciaron la caída de la moneda venezolana. El presidente de los pobres, como él mismo se hacía llamar, fue reelegido en aproximadamente 3 ocasiones, ganando por un margen terrible de votos, a pesar de que la población se manifestaba en su contra por sus malas decisiones. Finalmente, en el año 2013, Chávez no pudo continuar con su cuarto periodo presidencial y dejó a cargo al entonces vicepresidente Nicolás Maduro. Se informó que Chávez poseía un estado de salud delicado y necesitaba tratarse en Cuba, pero finalmente fallecería ese mismo año, gracias a Dios, por complicaciones de lo que parecía ser un cáncer terminal. Rondaron varios rumores acerca de que el dictador había sido envenenado por Estados Unidos y algunos también llegaron a afirmar que el cáncer que mató a Chávez fue puesto debido a una brujería que no se curó a tiempo. Lo cierto es que Chávez terminó su mandato al igual que los demás dictadores socialistas, lleno de lujos y con posibilidades de atender su enfermedad en otros países, mientras que la población venezolana sufrió las consecuencias de su terrible mandato. Varios medios celebraron el fallecimiento del dictador, pero desgraciadamente Nicolás llegó para quedarse y hasta la fecha gobierna Venezuela con puño de hierro, continuando con el terrible legado de su antecesor. Saloth Sar, o mejor conocido como Pol Pot, fue uno de los dictadores más aterradores del siglo pasado. Fungió como principal líder de los Jemeres Rojos,
un movimiento socialista que asoló las calles de Vietnam y Camboya entre 1960 y 1980. Este grupo tomó el control de Camboya cuando Estados Unidos se vio debilitado durante el conflicto bélico de Vietnam, un momento crucial en aquella época, pues se habló que los norteamericanos se habían propasado con los ataques a Vietnam y habían masacrado a varios inocentes. Fue debido a esto que la influencia socialista logró ganar terreno en la región de Pol Pot con el apoyo de la China comunista. Se recuerda un momento sumamente aterrador durante el mandato del dictador, pues inmediatamente después de haber usurpado el control del Estado, Pol Pot implementó un proyecto conocido como el Gran Salto. Básicamente destruyó las escuelas y las instalaciones urbanas del país, para posteriormente reubicar a todos los ciudadanos en los campos, pues creía fervientemente que el avance del país se lograría si todos los ciudadanos se convertían en campesinos. También inició el exterminio de los opositores al régimen, ya sea críticos o simples individuos que contaban con una capacidad monetaria considerable. Y este evento terminó con la desaparición de entre aproximadamente 1 a 2 millones de personas. En pocas palabras, Pol Pot obligó a los ciudadanos a trabajar en condiciones precarias, sin una buena calidad de vida y eliminando a cualquiera que se opusiese a su régimen de terror. El dictador también cambió las fechas oficiales de los calendarios, pues declaró al año 1975 como el año cero, pues según este sistema, la llegada al poder de Pol Pot había marcado un antes y un después en la historia del país. Además de que iniciaría un proceso de una supuesta purificación libre del capitalismo norteamericano, cualquier religión y la eliminación de cualquier influencia extranjera, centrándose principalmente en Vietnam, a los cuales les guardaba un rencor extremo y que incluso llegó a atacar en repetidas ocasiones. Otro de los eventos importantes fue que prácticamente destruyó los medios de comunicación, principalmente la televisión, y obligó al país entero a sumergirse en una economía cerrada y abiertamente socialista. Pol Pot realizó una matanza indiscriminada en la que aniquilaba a cualquiera que no profesara las ideas comunistas de su gobierno. Con un gobierno de corte sectario se realizaron torturas, agresiones, fallecimientos y distintas vejaciones en contra de la devastada población camboyana. Sorpresivamente, esto pasó desapercibido para los ojos de la mayoría de la comunidad internacional, pues consideraban a Pol Pot como un héroe que había logrado derrotar al imperialismo estadounidense y que representaba el ideal socialista. Fue hasta que Vietnam finalmente decidió defenderse e invadió Camboya que finalmente se descubrieron los secretos escalofriantes del gobierno dictatorial de Pol Pot. Al final, el terrible dictador terminaría recluido en la selva tratando de dialogar con los vietnamitas y entre sus propios partidarios que comenzaban a desertar. Pol Pot perdería toda esperanza de salir con vida del inhóspito lugar al que escapó y se dice que moriría debido a un ataque cardíaco. Esa es la versión oficial, pero suele creerse que Pol Pot terminó con su propia vida luego de enterarse de un complot en el que aparentemente iba a ser llevado ante la justicia internacional. Aún no se sabe si decidió quitarse la vida por su propia mano o si alguien más lo ayudó en ese aspecto. Pero lo cierto es que Pol Pot jamás salió de la selva y tampoco pudo rendir cuentas sobre sus crímenes terribles. A día de hoy, este ha sido considerado como uno de los regímenes más sanguinarios del siglo XX. Y lo impresionante es que fue ignorado durante mucho tiempo solo por haber sido rival de Estados Unidos. Al igual que Gaddafi, el personaje en el que nos centraremos ahora no se declaró abiertamente comunista, pero contaba con varias características que lo pueden colocar dentro de la vertiente de la izquierda política. Benito Almicare Andrea Mussolini es bien recordado por haber sido dictador de Italia entre la década de 1930 y 1940. Fue líder del Partido Nacional Fascista y del Partido Fascista Republicano y acérrimo amigo del señor de bigote chistoso, al cual apoyó durante el segundo conflicto internacional que sacudió a Europa hasta sus cimientos. Mussolini inició su carrera en el Partido Socialista Italiano, del cual fue expulsado en 1914 por no promulgar las ideas socialistas de los dirigentes de aquel partido, ya que ellos creían firmemente que una internacionalización del país podía ayudar al avance de este mismo, además de que comulgaban con la idea de la diversidad. En cambio, Mussolini creía en el nacionalismo y la superioridad de la raza italiana. Gracias al rey Víctor Manuel III pudo ascender en el poder junto al partido fascista y transformar a Italia en un estado totalitario y dictatorial.
El Duce, como Mussolini se hacía llamar, inició una campaña de persecución en contra de los opositores del fascismo, apoyado principalmente por su grupo de choque conocido como los Camisas Negras. Mussolini comenzó a apartarse de las ideas socialistas que promulgaba tanto la izquierda de su país como la Unión Soviética y aseguraba que el fascismo italiano era la verdadera transición que salvaría a Italia del capitalismo y del comunismo. Muchos historiadores discuten si Duce en realidad pertenecía a la izquierda política o a la derecha, pues es bien sabido que la izquierda va íntimamente relacionada al socialismo, mientras que la derecha tiende a enfocarse más en el capitalismo. El propio Mussolini llegó a mencionar que cada país tiene una ideología distinta según su situación, por lo que no es de extrañar que el fascismo resultase en una tercera vía política. Aún así, la última palabra la tienes tú. ¿Crees que Mussolini era de izquierda o de derecha? Continuando con la historia, Mussolini finalmente se uniría al pintor austriaco cuando inició la Segunda Escaramuza Internacional, siendo cómplice en miles de crímenes en contra de poblaciones marginadas en Europa y parte de África, además de que comenzaría a perseguir a los detractores de su gobierno. Los aliados declararon a Italia como un enemigo internacional y el rey, que había apoyado a Mussolini a subir al poder, finalmente decidió traicionarlo y lo mandó a arrestar. Para sorpresa de todos, las fuerzas especiales del señor del bigote peculiar lograron rescatarlo de su encierro y lo enviaron a Salò, una ubicación de Italia aún controlada por los alemanes. En este sitio, Mussolini declaró la República Social Italiana e impulsó algunas reformas de corte socialista, algo curioso pues demostraría que en realidad Mussolini siempre promulgó con la ideología socialista de izquierda, aunque en contra del comunismo. Puede que esta contradicción se debiese a que Mussolini buscaba tener el apoyo del rey y de la Iglesia Católica, instituciones obviamente en contra del socialismo, y cuando estuvo lejos el mandato de estas instituciones, finalmente pudo expresar sus ideas políticas abiertamente, aunque aún declarándose fascista. Acercándose el fin de la batalla internacional, Mussolini decidió escapar antes de que los aliados llegasen a su recién creada república. El Duce, junto con su esposa y un grupo de políticos, escaparon con dirección a Suiza, pero para su desgracia fueron detenidos a medio camino por un movimiento comunista. Al reconocer al dictador italiano, los partidarios detuvieron la diligencia en la que viajaba y lo detuvieron para posteriormente fusilarlo. Finalmente, el 25 de abril de 1945, Mussolini y sus acompañantes serían expuestos en una plaza pública, colgados de cabeza, representando el fin del régimen fascista, un merecido final para un temible individuo. Joseph Stalin fue uno de los dictadores soviéticos más recordados de la extinta Unión Soviética. Participó con los bolcheviques durante la Revolución de Octubre, que terminó con el gobierno del zar Nicolás II en 1917. También presidió durante algún tiempo la Secretaría General del Comité del Partido Comunista de la Unión Soviética. Durante su carrera política fue adquiriendo el poder suficiente para tomar el mando de la URSS, impulsando principalmente el desarrollo industrial de la región. El régimen estalinista se caracterizó por una represión extrema en contra de sus opositores, llegando incluso a recluir a cientos de miles de personas en campos de trabajo forzado conocidos como gulags. También eran enviados a regiones remotas de la Unión Soviética, de donde existían temperaturas abismalmente aterradoras. Incluso se sabe que fue el individuo que ordenó la aniquilación de Trotsky, un socialista que estaba en contra del régimen autoritario de Stalin y que escapó a México para salvarse del dictador, pero desgraciadamente terminaría siendo ultimado. El gobierno stalinista también se caracterizó por la búsqueda de la expansión territorial, contribuyendo principalmente a la invasión soviética de Polonia de 1939, un evento que muchos defensores de la izquierda han olvidado, pues aseguran que la Alemania dictatorial fue derrotada gracias a los soviéticos, pero lo cierto es que Stalin participó junto con el señor del bigote chistoso en el inicio del segundo conflicto bélico internacional. Ambos individuos buscaban conquistar territorio y no fue hasta que el pintor austríaco traicionó y atacó a la Unión Soviética que Stalin decidió pasarse al bando de Estados Unidos. Después de terminar el conflicto, el mundo recibió con buenos ojos a la Unión Soviética, a pesar de que prácticamente habían provocado el inicio del conflicto e incluso Stalin obtuvo 2 premios Nobel de la Paz. Lo irónico del asunto es que aún buscaban la expansión territorial, pues tanto el dictador soviético como el alto mando norteamericano se dividieron Europa para supuestamente reconstruirla y evitar otra batalla. Pero lo cierto es que ambos países estaban compitiendo para ver quién lograba conquistar más territorio.
Es bien sabido que el gobierno dictatorial de Stalin inició una campaña de espionaje alrededor del mundo, y es que diversos informantes, tanto americanos como prosoviéticos, continuamente espiaban a sus contrincantes políticos para transmitir información a los respectivos dirigentes. Estas acciones también ocurrieron dentro de la Unión Soviética, en donde se dice que Stalin cayó en una paranoia extrema en la que acusaba a cualquier persona de ser un espía y la mandaba a torturar o a ejecutar. Con el tiempo, las fotografías en las que aparecía Stalin junto con varios de sus conocidos y miembros del gobierno comenzaron a modificarse, pues el dictador no quería ver a los supuestos traidores en aquellas imágenes y llegó a un punto en el que las fotografías solo aparecía el dictador, pues los demás habían sido acusados de traición. Se menciona que el fallecimiento de Stalin iniciaría cuando lo encontraron desvanecido en el suelo de su recámara. Varios enfermeros intentaron ofrecerle primeros auxilios y finalmente se determinó que había sufrido un ataque cardiovascular. Stalin agonizó durante varios días en los que aparentemente estaba consciente de su situación, pero sin poder moverse, hasta que finalmente sufrió un ataque y cayó en coma, para posteriormente morir. Se dice que existe otra versión en la historia, y es que aparentemente Stalin fue envenenado por sus conocidos más cercanos, pues consideraban que ya era un peligro para la estabilidad del país. Lo cierto es que el dictador soviético recibió un funeral de grandes proporciones y se le rindió culto durante un tiempo. Fue hasta que la Unión Soviética comenzaba a desmoronarse que el último gobierno comunista expuso las anomalías del gobierno stalinista y trató de desmitificar al dictador. Al final, la URSS fue disuelta y Stalin, hasta la fecha, es considerado como uno de los dictadores socialistas que más muertes le trajo al mundo. Para terminar el vídeo, nos enfocaremos en la figura de Mao Zedong, el fundador del Partido Comunista Chino y el dictador más importante de la actual República Popular China. Bajo su mando, el Partido Comunista hicó frente a la lucha civil china que asoló al país asiático en la primera mitad del siglo XX. En 1949, la lucha en China terminó y el gobierno comunista se hizo con el poder del país, iniciando un mandato dictatorial que traería incertidumbre al nuevo país en la primera etapa de su existencia. La dictadura se enfocó en obligar a los campesinos y trabajadores para que participasen en trabajos forzados, con el pretexto de que serviría para el avance tecnológico e industrial de China. El gobierno también se caracterizó por perseguir a los detractores del maoísmo y del comunismo, centrándose principalmente en aquellos que profesaban ideas similares al capitalismo y en el pensamiento occidental. Mao inició un evento conocido como la Campaña de las 100 Flores, en la que se permitía que la gente opinara libremente sobre el desarrollo comunista chino. Pronto surgieron varios opositores a la doctrina de Mao, y a pesar de que se prometía libertad de expresión, esta campaña se revirtió y todos los críticos del gobierno terminaron como prisioneros o fueron ejecutados. También se recuerdan las reformas agrarias en las que varios caciques y campesinos ricos fueron golpeados hasta quitarles la vida en supuestos juicios sociales, mientras que sus tierras y pertenencias fueron repartidas. Se ha calculado que las reformas maoístas provocaron el fallecimiento de entre 1 millón y 2 millones de personas solo en la primera etapa de la dictadura. Después de una desastrosa política económica que sumió al país en la hambruna, miembros del Partido Comunista Chino lograron que Mao Zedong dejara el poder, y estos miembros se enfocaron en reparar los daños que habían dejado los proyectos como el Gran Salto Adelante. Aparentemente, Mao estaba contento con su nuevo cargo, sirviendo de referente cultural del gobierno chino, pero sin meter mano en los temas socioeconómicos. Lo cierto es que Mao planeaba regresar al poder y finalmente declaró el inicio de la Revolución Cultural, en la que se calcula que millones de personas fueron perseguidas, torturadas y ultimadas solo por el simple hecho de no pensar como Mao. El dictador chino logró regresar al poder hasta su muerte en 1976. Se dice que sufría de Parkinson, además de que poseía serias complicaciones de salud debido al tabaco. Finalmente Mao sufrió varios ataques cardíacos que mermaron aún más su estado físico y que terminaron provocando su fallecimiento. Después del mismo, varios individuos se disputaron el gobierno chino, pero fue uno de los miembros del partido el que logró hacerse del poder y construir la República China que conocemos hasta la fecha. A día de hoy, Mao es considerado como el dictador de izquierda más sanguinario y violento, pues inspiró a otros dictadores para continuar su reinado de horror. Muchos seguidores de izquierda siguen creyendo que Mao ha sido uno de los libertadores más importantes de la historia y que gracias a él China se convirtió en una potencia. Pero lo cierto es que Mao sumió al país en la miseria y muerte. ¿Conocías a estos dictadores? Dime tu opinión en la sección de comentarios.
La palabra clave para saber que viste el vídeo va a ser diestro. Iba a decir zurdo, pero ¿qué tal si escribe zurdo y YouTube lo considera como pues un insulto? No lo creo, pero bueno, ¿vale? Si el video te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales. Las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya el canal para aparecer aquí al finalizar los videos. Por mi parte, sería todo. Yo soy I Go You Destroy. Tengo los mejores seguidores en ustedes. Muchas gracias. Pum, pum.